Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Hay temas que uno cree que no tienen que ver con uno. Por ejemplo, cuando hablan de renta básica, uno oye hablar en redes sociales, uno oye hablar a la gente del común, pero a veces uno dice, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Eso tiene que ver conmigo? ¿O eso no tiene que ver conmigo y a mí qué me interesa? ¿O sí tiene que ver y entonces yo tengo que reclamar y tengo que exigir? Pero también hay temas como la vacuna y las vacunas que tienen que llegar a todos porque pues la pandemia es una realidad y aunque haya miles de teorías, la única realidad es que si uno no se pone la vacuna, pues se va a exponer más a que de pronto se contagie y quizás llegue hasta la muerte. Pero de esas vacunas, pues ¿cuántas hay en el país? ¿Cuántas han llegado a Colombia? ¿Cuántas ya se han aplicado a las personas que se les tiene que aplicar? ¿Cuántas de esas dosis que se supone que debe recibir cada persona no se han puesto? Porque uno oye la gente feliz y yo celebro que aunque a veces no conozco la gente en redes sociales cuando dice ya mis papás están vacunados, pero ya tienen las 2 dosis cuando son 2 dosis que generalmente son 2. ¿Qué ha pasado con eso? Estos son temas que vamos a trabajar en este día. Yo soy Marisol Garzón y me siento muy complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Y en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, hoy vamos a estar sentándonos con Aura Elizabeth Rodríguez Bonilla. Ella es economista, defensora de derechos humanos y educadora popular, coordinadora de la Regional Bogotá en la Corporación Viva la Ciudadanía y la Misión de Observación Electoral MOE Bogotá y actual secretaria técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Aura, qué alegría tenerla nuevamente acá. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para la plataforma y para la campaña Renta Básica Ya es una alegría siempre tener estos espacios para poder conversar sobre este derecho. Y también nos acompaña el doctor Reinaldo Villalba Vargas. Él es abogado, defensor de derechos humanos, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Doctor Reinaldo, como siempre, una alegría contar con su presencia. Gracias, Marisol. Para mí siempre es una alegría estar en su programa y un saludo a Aura que me acompaña hoy. Vamos a hablar primero con Aura Elizabeth Rodríguez para que nos cuente, Aura, ¿qué es eso de la renta básica? ¿De qué se trata? ¿De cuánto estamos hablando cuando hablamos de renta básica? ¿De dónde sale eso que va a ser la renta básica y que ojalá sea? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se está llegando a que los hogares reciban esa renta básica? Bueno, primero decir que para mí, por supuesto, es un honor compartir el programa tanto con Marisol como con Reinaldo, así que muchas gracias. Y para entrar en materia, nosotros en marzo del año pasado empezamos a ver trapos rojos en las puertas, en las ventanas, especialmente de Bogotá, pero también de otros lugares del país, como un símbolo de muchas familias colombianas que no tenían cómo comer, que no tenían el dinero suficiente para pagar el arriendo, para pagar los servicios, y entramos muchas organizaciones sociales en alerta porque en la mitad de lo que era la primera ola de pandemia y de las primeras medidas que se habían tomado, muchas familias no tenían cómo sobrevivir y les tocaba y les sigue tocando escoger entre arriesgarse y enfrentar el COVID-19 en la calle o quedarse en la casa, pero también aguantar hambre y arriesgarse a que su familia, sus hijos, sus hijas no tengan las condiciones para sobrevivir. Entonces, en medio de toda esta angustia, empezamos a recordar lo que había hecho la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo hacía un poquito más de una década, en donde en medio de una campaña por el derecho al trabajo, un grupo de mujeres estaba reivindicando la existencia de una renta básica como un ingreso que
conociera ese trabajo doméstico de las mujeres. Entonces ahí lo que hicimos fue recuperar esa idea que veníamos dándole vueltas hacía un poquito más de una década y empezar a rotar pequeños y sencillos mensajes por redes sociales. Y lo que nos encontramos fue que en menos de una semana esos memes, como dicen los jóvenes, empezaron a rotar y cada vez cogió mucho más fuerza la necesidad de exigir una renta básica en Colombia. Y nos juntamos profesores, investigadores, economistas, hombres y mujeres, organizaciones sociales y empezamos a darnos cuenta que la renta básica era una reivindicación muy importante, novedosa también, y que en medio de la pandemia podía responder a una necesidad vital que era el que efectivamente las familias quedaban sin ningún ingreso, especialmente de todos esos trabajadores y trabajadoras de sectores informales. Y creamos hacia marzo, abril del año pasado la campaña Renta Básica Ya, donde sumamos más de 130 organizaciones de todo el país y empezamos a ver qué era lo primero que teníamos que hacer para presionar al gobierno nacional y lograr que en Colombia exista una renta básica, pero además desde una concepción de derecho, que ahora voy a explicar. Lo primero entonces que hicimos fue aprender y montamos unos foros, hicimos más de 48 foros en distintos temas explicando la renta básica para las mujeres, explicando por qué la renta básica servía en este momento como un ingreso permanente para los colombianos y colombianas, qué había pasado con la renta básica en otros países del mundo en donde se había implementado, y recogimos esos aprendizajes, hablamos también y empezamos a presionar al Congreso de la República, a distintos partidos para que escuchara esta petición. Hicimos una acción por Chain que seguimos rotando para los que nos están escuchando por si quieren apoyarla, exigiendo una renta básica, exigiendo que se hiciera una redistribución incluso de los ingresos y del uso de los ingresos que Colombia tiene para poder hacer real esa renta básica. ¿Y qué logramos? Logramos que 11 partidos políticos del Congreso, que más de 100 representantes a la Cámara y senadores firmaran algunas cartas, crearan varios proyectos de ley, y en el primer semestre del año pasado logramos que varios partidos políticos presentaran unas primeras iniciativas de renta básica. Luego, el segundo semestre presentaron otras 4. En total, el año pasado presentaron 7 iniciativas. Lo que no logramos es que alguna de esas iniciativas se hiciera realidad, y tampoco logramos que saliera solo una iniciativa compartida de todos estos partidos. Al final, la última esperanza que teníamos el año pasado para que el proyecto o uno de esos proyectos fuera aprobado realmente quedó en veremos, y en este año lo que dijimos fue, bueno, ya estuvimos todo el 2020 trabajando por este lado, lo que hay que hacer es intensificar un poco lo que estábamos haciendo desde las organizaciones sociales, y se decidió seguir haciendo incidencia en el Congreso, pero además se sumaron otros sectores sociales de todo el país y se hizo en el mes de marzo lo que se llamó la Cumbre Social y Política por una Renta Básica, y ahí se discutieron muchas propuestas de cómo debería ser la renta básica en Colombia, y un grupo de economistas liderado por Luis Jorge Garay creó una propuesta de proyecto de ley en este momento, digamos, con las mejores condiciones que en términos de equilibrio macroeconómico, dicen los expertos, se podía hacer, y se radicó un 8º proyecto con un poco más de iniciativa popular. Sin embargo, en este momento se tienen el último proyecto del año pasado que no se hundió, más este nuevo proyecto que también se radicó, y hasta el momento en el Congreso no avanza la discusión. El gobierno nacional tampoco asume esta propuesta realmente como una perspectiva de derechos, que supone un ingreso directo con un salario mínimo mensual para todas las personas en Colombia, para respaldar justamente el tenernos que quedar en la casa, el cuidarnos y seguir todas las indicaciones que los expertos nos han dicho y que las autoridades nos obligan a tener en este momento. Es Aura Elizabeth Rodríguez Bonilla, que junto al doctor Reinaldo Villalba Vargas se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
Gracias por estar en Banca del Parque Radio, esta radio que es online y que es de ustedes, que es para su servicio. Hoy en compañía de Aura Elizabeth Rodríguez Bonilla, que es economista, defensora de derechos humanos y educadora popular, actual secretaria técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y el doctor Reinaldo Villalba Vargas, abogado defensor de derechos humanos, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Doctor Reinaldo, en el tema de las vacunas, también uno oye muchas cosas. Además, los colombianos, no sé de dónde nos volvimos científicos, nos volvimos médicos, nos volvimos sabios y opinamos de todo, pero no sabemos a veces muchas cosas. Entonces, ¿por qué no nos narra un poco qué ha pasado con el tema de las vacunas a nivel local y a nivel mundial? Bueno, pues lo que pasa es que en verdad hay muchísima desinformación por parte de los gobiernos en relación a sus planes de vacunación, que es uno de los graves problemas y que dificultan la veeduría ciudadana en la obligación que tienen los gobiernos de garantizar la vacuna a su gente. A nivel global, pues tenemos cifras realmente estremecedoras, empezando porque el mundo ya está superando los 3 millones de personas muertas, más de 144 millones de contagios. América Latina, para acercarnos a nuestra tierra, pues tiene más de 27 millones de contagiados y cerca de los 900,000 personas que han muerto. En Colombia, las personas contagiadas suman más de 2.700.000 personas, de las cuales han muerto alrededor de 70,000. Y solo en los últimos 7 días últimos, las personas contagiadas alcanzan la cifra de 98.594 personas. Podemos advertir entonces cómo el nivel de contagios a nivel mundial es realmente alarmante. Y América Latina tiene las cifras de mayor contagio y muertes en el mundo. Y sumadas los muertos de América Latina con Europa, pues se alcanza más del 80% de la cifra global. El gobierno de Colombia ha propuesto vacunar durante el año 2021 en curso 35 millones de personas. Esto es más o menos el 70% de la población total colombiana, que supera los 48 millones de personas. Sin embargo, al ritmo que se está produciendo la vacunación, pues la cuenta nos da que para alcanzar el tope de los 35 millones se gastarían casi 4 años, cuando la meta que se ha propuesto el gobierno es hacerlo de acá hasta antes de que termine 2021. ¿Por qué? Porque el gobierno no está cumpliendo las metas que él mismo se propuso, empezando que hay escasez de vacunas. No hay vacunas en este momento. Digamos que el ritmo de vacunación ha bajado considerablemente por esa razón. Gran parte de la población que recibió una primera dosis ya se les ha cumplido la fecha para recibir la segunda dosis, para teóricamente quedar totalmente inmunizadas. Sin embargo, han sido citadas y no reciben esa segunda dosis. De hecho, estamos encima de los 3 millones de personas vacunadas, pero menos de 1 millón han recibido las 2 dosis. Esto nos da un promedio de más o menos 0.19% de la población colombiana que ha recibido esa segunda dosis. Así que el Plan Nacional de Vacunación en Colombia marcha a paso de caracol, diría yo. Algunos dicen que de tortuga, pero pienso que ya es demasiada velocidad, lo que es totalmente preocupante. Y solo han llegado al país menos del 6% de las dosis que se requieren. Este programa es muy preocupante porque tenemos un gobierno absolutamente irresponsable, indolente frente a las necesidades de su población y sobre todo en el tema de la salud y en el tratamiento de la pandemia. Imagínense que Colombia votó o se abstuvo de votar más bien el pasado 20 de noviembre para que la Organización Mundial del Comercio suspendiera, digamos, la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, o sea, sobre la liberación de las patentes de las vacunas. ¿Con qué propósito? Si se hace esa suspensión al menos temporal, entonces habría mayor producción de vacunas porque se podrían, valga la redundancia, producir en muchos países, digamos, garantizando un mayor acceso universal, ojalá, a las vacunas. Y frente a esa iniciativa
que fue de la India y Sudáfrica y a la que se han sumado más de 120 países del mundo, Colombia se abstuvo de votar. Es decir, lo tengo que calificar de esa manera, es una política criminal, cuando lo que se sabe es que el mundo va a necesitar muchos años para inmunizar a su población. De hecho, si Colombia estaríamos gastando 4 años aproximadamente para inmunizar el 70% de la población y alcanzar lo que llaman la inmunidad del rebaño, pues les cuento que hay cifras que nos resultan tremendamente alarmantes porque, por ejemplo, en África hay países donde pueden demorarse la vacunación de la población 8 años, 23 años e incluso mucho más de estos 23 años. Por supuesto que esa situación puede cambiar si el mundo se compromete, y sobre todo los países ricos, seriamente a garantizar el acceso universal de las vacunas, porque uno de los problemas que ha habido es el monopolio en la compra de las vacunas por los países más ricos, como por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Canadá, que han comprado una cantidad de vacunas tal que alcanza para inmunizar toda su población varias veces. Por ejemplo, la Unión Europea, también para mencionarla, está en el trámite de comprarse, ya ha comprado buena parte de esta cifra, 1.800 vacunas, cuando su población llega a los 448 millones de habitantes, que es inferior a la población de América Latina, que no alcanza los 650 millones de habitantes, y donde apenas han llegado un número muy inferior de dosis recibidas, y que deja a buena parte de la población desprotegida frente a la pandemia. Chile es uno de los países de la región que a nivel mundial ha vacunado a la mayor parte de su población. En el mundo, quien lidera esta acelerada acción de vacunación es Israel. Sin embargo, pues no es un ejemplo precisamente, dado que ustedes saben el rol que juega Israel con Palestina. Israel ha impedido que vacunas lleguen a la población palestina, pero es más, no solamente lo ha impedido, sino que ha destruido, digamos, infraestructura que se haya trazado para la vacunación de Israel. Entonces, en el mundo hay una distribución absolutamente desigual de las vacunas. Y repito, hay países que incluso compraron un número de dosis que les permitiría vacunar varias veces a su población total. Encima de eso, pues es preocupante el tema de la corrupción que se ha conocido en este proceso de vacunación en todas partes del mundo, pero pues digamos muy concentrada esa corrupción también en América Latina. Lo primero, para nombrar algunos momentos o características de esa corrupción, es la demora de los países nuestros en comprar vacunas, lo que ha generado una situación adicional difícil, y es que no se ha podido comprar la cantidad de dosis que se quiere, o por lo menos se han comprado, pero las farmacéuticas tampoco han tenido la capacidad de cumplir con los compromisos. Por eso esto de liberar las patentes es realmente una pieza clave para ese acceso universal de la vacuna. El colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo hace parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos y yo soy uno de sus vicepresidentes. Y la federación, y sobre todo aquí en América Latina, nos hemos reunido en varias oportunidades en el último año para tratar la problemática del COVID a nivel regional. Hemos hecho algunos documentos al respecto y vamos a pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que brinde una audiencia regional sobre el tema de la pandemia, sus consecuencias en materia económica, social, cultural. Y volviendo al tema de la corrupción que interrumpí, pues además de esa mora en comprar y adquirir las vacunas, pues el tema del sobreprecio es escandaloso. Por ejemplo, se conoció públicamente que esta vacuna AstraZeneca, que no alcanza en Europa los 3 euros y que apenas supera los $4 en Estados Unidos, Colombia lo adquirió a $21. Entonces imaginémonos el aprovechamiento de las empresas farmacéuticas en este sentido, pero también los niveles de corrupción de los países que no la producen y que la tienen que comprar. Esto se acompaña también del secretismo en el tema de los contratos que hacen los países con las farmacéuticas. Es decir, se mantiene ocultos los términos de los contratos que están haciendo los gobiernos con las farmacéuticas. Y además de eso, se imponen
cláusulas de confidencialidad y peor, a veces cláusulas de que las farmacéuticas no responden por los efectos desfavorables, negativos que puedan tener la vacuna. Esto es muy, pues son las industrias farmacéuticas y el monopolio en la producción de no solamente de las vacunas, sino de los medicamentos destinados para el tratamiento de la pandemia. En Colombia también se han encontrado casos de tráfico de vacunas. En el aeropuerto El Dorado, aquí en Bogotá, ya se han encontrado personas que transportan propósitos mercantiles vacunas contra el COVID. La otra situación que ha alarmado al país, pero que también ha sido recurrente en otros países de la región, cuando hablo de la región hablo de América Latina y el Caribe, es la vacunación simulada. Es decir, pullan a la persona, le entierran la aguja, pero no le introduce ningún líquido, o le producen un líquido que no precisamente es la vacuna. Quiere decir que esa operación lo que está haciendo es distraer vacunas para distribuirlas no se sabe cómo, y en todo caso rompiendo los planes y las prioridades trazadas por el gobierno. El otro tema de la corrupción es el salto de fila, es decir, que no se respetan los turnos, lo que se ha llamado las vacunas VIP, las vacunas para las personas muy importantes, comillas, y en Colombia se han encontrado ya casos que superan los 1.300 de estos saltos de fila. Y aquí en Colombia, así como los muertos votan, los muertos resultan votando en las elecciones presidenciales, de Congreso, de consejos municipales, etcétera, pues también a los muertos los están vacunando. Y ya encontramos documentados casi 50 casos donde los muertos aparecen vacunados. Otra modalidad de corrupción es que aparece una persona vacunada varias veces en diferentes lugares de la geografía nacional y en corto lapso de tiempo. Esta modalidad ya supera los 200 casos. La otra situación es pues el inflar cifras para mostrar mayor éxito en el combate a la pandemia, cuando en realidad lo que están generando es mayor problemática, como cuando aquí se celebró como un hito histórico, decían los periodistas de algunos medios, cuando se vacunó la persona número 1 millón, cuando realmente no se trataba de 1 millón de personas vacunadas, porque apenas estábamos hablando de la primera dosis, y creo que no ir garantizando las 2 dosis a las personas pues también es una expresión de corrupción. La desinformación pues como un elemento que favorece la corrupción. Yo creo que es muy importante que haya veeduría ciudadana sobre todos estos hechos y que los funcionarios y personas que resulten involucradas en estos hechos de corrupción deben ser procesadas y las autoridades de control deben tomar cartas en el asunto. Es el doctor Reinaldo Villalba Vargas, que junto a Aura Elizabeth Rodríguez Bonilla se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Los podcasts de nuestros programas usted los encuentra en la plataforma de iVoox o también los puede oír a través de Spotify, de Deezer, y si quiere escuchar nuestra emisora en directo puede hacerlo desde nuestra página bancadelparque.com o también de jaimegarzonforero.com o quizás a través de una aplicación gratuita que se llama TuneIn Radio, y allí usted encuentra varias emisoras y entonces cuando encuentre Banca del Parque Radio le da favorito y ahí la tiene de primera mano. En la parte superior de nuestra página bancadelparque.com están todos los botones que lo llevan a las redes sociales. Estos podcasts están a su servicio, ojalá siempre que los utilice le dé los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sienta con nosotros el doctor Reinaldo Villalba Vargas. Él es abogado defensor de derechos humanos, presidente del CAJAR, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Aura Elizabeth Rodríguez Bonilla, economista, defensora de derechos humanos y educadora popular y actual secretaria técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Aura, si vamos a hablar de renta básica, ¿qué se le exige al gobierno? Bueno, lo primero que estamos exigiendo es reconocer la situación en la que colombianos y colombianas están, millones de colombianos y colombianas. Según cifras del mismo gobierno, el DANE publicó en estos días que más o menos 2,5 millones de familias en Colombia no están teniendo las 3 comidas diarias. Es decir, en los niveles de pobreza, los niveles de falta de ingresos en general, de trabajo, tiene a gran parte de los hogares colombianos mal.
aguantando hambre, estando sin acceso a la educación y demás. Entonces, lo mínimo que debe hacer el gobierno nacional es reconocer que estamos en una grave situación y que se debe priorizar las medidas justamente para esos sectores, que es la segunda solicitud que se debe hacer, y que por eso esperamos que se continúen las marchas, las protestas, porque cada vez son más sectores los que ya no pueden aguantar los niveles de pobreza, de marginalidad en los que están inmersos en este momento y que claramente la pandemia ha empeorado. También la otra solicitud que ha rodado mucho por estos días es cómo es posible que este gobierno vaya a presentar una reforma tributaria en las condiciones que lo hacen. Muchos mecanismos internacionales de derechos humanos desde hace décadas han dicho, y hemos documentado también muchas organizaciones, de cómo los impuestos en Colombia siempre se dirigen a los sectores más vulnerables a través del IVA, clase media también a través de renta, y esos grandes sectores que finalmente se lucran, las grandes empresas, capitales internacionales, simplemente no se ven abocados. Entonces, se necesita efectivamente unas políticas también tributarias y, por supuesto, como ya mencioné, unas políticas sociales que respondan a las necesidades de los sectores más vulnerables, de los sectores marginales de este país, y eso realmente no está considerado en ninguna de las políticas de este gobierno. Si revisamos, ya nuestros informes han sido extensos en explicar y decir con detalle que se ha privilegiado a sectores como el financiero a costa de la calidad de vida de millones de colombianos y colombianas. Doctor Reinaldo, y si lo vemos desde el punto de vista de las vacunas, ¿qué le estamos exigiendo al gobierno? Bueno, al gobierno de Colombia y a los gobiernos de todo el mundo es que se debe suspender, al menos temporalmente, el tema de la propiedad de las patentes, liberarlas para que muchos países puedan producir vacunas y se garantice un mayor acceso a las mismas de la población, ojalá alcanzando los niveles de acceso universal, teniendo en cuenta que la salud es un derecho y que en consecuencia ser vacunado es un derecho. Eso es lo primero, porque la pandemia en el mundo está dejando una cantidad enorme de muertos, en la India superando el centenar y 2 centenares y 3 centenares diarios de personas fallecidas, por ejemplo. Entonces, el gobierno colombiano debe comprometerse, y debemos comprometerlo, para que ante la Organización Mundial del Comercio vote favorablemente por la suspensión, al menos temporal, de la propiedad de las patentes. Eso es lo primero. Además de eso, al gobierno de Colombia y demás gobiernos del continente y del mundo, diría yo, reconsiderar el tema de la deuda para, con esos organismos con los que se tienen la deuda, Fondo Monetario Internacional y demás, poder acordar condiciones de no pago o de plazo sin que se genere mayores dificultades en el futuro en materia económica para los países, comillas, deudores, que en realidad son acreedores porque han sido explotados toda la vida, porque el tema de la deuda también incide negativamente para la adquisición de vacunas y para ese mayor acceso universal de las mismas. La otra petición sería que priorice la salud de la gente como derecho, porque está haciendo gastos que no son prioritarios, como comprar aviones de guerra, carros para la policía, es decir, para la represión, o dineros que se gasta para mejorar la imagen de los gobernantes cuando se debiera estar invirtiendo en el afrontamiento de la pandemia. Laura decía ahorita de la reforma tributaria, y creo que en temas de vacunas también debemos pensar en el tema tributario y en una reforma tributaria o en una tributación extraordinaria, pero dirigida solamente a las grandes fortunas, no a la clase trabajadora, no a los salarios de las personas, sino a las grandes fortunas, a las megafortunas, que son precisamente las que exoneran normalmente de la tributación. Y eso favorecería también la posibilidad de la renta básica que venimos hablando en este programa. Para correr un poco más, igual la otra exigencia es que se debe garantizar el derecho a la protesta social, porque el gobierno está reprimiendo a las personas que están reclamando sus derechos. Digamos que en este punto dejaría yo las exigencias al gobierno. Es el doctor Reinaldo Villalba Vargas, que junto a Aura Elizabeth Rodríguez Bonilla se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque.
Saludamos a los colombianos que están dentro y fuera de nuestro país. Sabemos que nos oyen desde diferentes partes y nos alegra mucho que puedan aprovechar no solamente la programación de Banca del Parque Radio, sino también estos espacios pedagógicos e importantes para cada uno y para que conozcan la realidad, no desde lo que venden los medios, sino desde lo que los expertos que se sientan en Banca del Parque Radio nos pueden contar. Hoy, en compañía del doctor Reinaldo Villalba Vargas, él es abogado defensor de derechos humanos, presidente del CAJAR, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Aura Elizabeth Rodríguez Bonilla. Ella es economista, defensora de derechos humanos y educadora popular y es actualmente secretaria técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Aura, ¿qué puede hacer la ciudadanía para exigir sus derechos en el tema de renta básica? Bueno, lo primero, y como siempre, cuando me hacen esa pregunta es organizarnos con los vecinos, organizarnos con la familia, organizarnos con los amigos. Realmente yo creo profundamente en la organización social como posibilidad de cambio. Y ahí los invito directamente a ser parte de la campaña Renta Básica Ya. Pueden juntarse y encontrar todos los datos en la página web www.rentabasicaya.com y por supuesto continuar con la exigencia gruesa que está haciendo la campaña desde hace más de un año, que es la creación de un programa de renta básica universal que corresponda por lo menos a un salario mínimo mensual de carácter individual. ¿Por qué individual? Porque ayuda a reconocer el trabajo doméstico no remunerado que las mujeres hemos hecho por años y años y que ayudaría además a ganar cada vez mayor independencia económica. Hablamos de una renta básica universal también para exigir como un mecanismo de redistribución de los ingresos en un país como Colombia, que es el tercero además de América Latina en concentración de la riqueza y los ingresos. El que se cree una renta básica universal en Colombia sería una novedad en materia de política social porque corresponde a un ingreso individual, permanente y ayuda de alguna manera a superar esta crisis de la pandemia. Pone en manos de la ciudadanía también el poder solventar esta crisis porque ayudaríamos a la economía a moverse. Así que lo que hay que hacer es seguir organizándonos, seguir exigiendo una renta básica, seguir protestando. Yo creo que con todas las medidas de bioseguridad, siendo muy responsables, pero no nos podemos quedar callados. Tenemos las redes para sentar la voz de protesta y exigir esta renta básica. Tenemos también las calles para que con mucho cuidado sigamos protestando. Muchos vendedores informales en todo el país ya se vienen movilizando justamente frente a este tema y también organizaciones de todo tipo, organizaciones barriales, juntas de acción comunal, organizaciones de mujeres, de jóvenes, porque la situación realmente es grave, es delicada, no estamos hablando de cualquier crisis, el mundo entero realmente se está pensando un nuevo modelo de desarrollo, o por lo menos las organizaciones y la mayoría de hombres y mujeres que vivimos justamente de nuestro trabajo, y lo que se está exigiendo y que no podemos perder de vista, y repito nuevamente, es una renta básica que corresponda por lo menos a un salario mínimo mensual, que en este momento son 908.526 pesos. Todos y todas tendríamos que tener acceso justamente a ese recurso como derecho, para que no sea usado para redes clientelistas ni para manipular el voto, por ejemplo. Entonces hay que seguir organizándonos, hay que seguir exigiendo, hay que seguir saliendo a las calles, hay que seguir moviendo en redes sociales todo lo que pensamos. Y para terminar, yo diría, la ciudadanía tiene un poder muy importante que siempre hemos tenido, pero hoy más que nunca tendríamos que pensar muy bien, y es votar a conciencia en las próximas elecciones, porque no podemos salir de esta crisis económica, social, política tan fuerte sin que votemos por personas que valgan la pena, por propuestas políticas que nos saquen realmente de esta crisis humanitaria tan delicada en la que estamos. Así que realmente, como siempre, el futuro está en nuestro país, en nuestras manos, y bueno, yo es que siempre creo que hay que apostarle a la esperanza, a ver que podemos hacer las cosas posibles y distintas, a creer que la renta básica nos puede servir. Eso creo que es parte como de lo que la ciudadanía siempre hemos hecho, pero hay que seguir insistiendo. Doctor Reinaldo, en el tema de las vacunas, ¿qué puede hacer la ciudadanía para exigir sus derechos? Parto de lo que acaba de decir ahora, y es la organización de la ciudadanía para
exigir sus derechos, para exigir que la salud sea tratada por el gobierno colombiano como es un derecho. Creo que se deben establecer veedurías ciudadanas para monitorear el Plan Nacional de Vacunación desde la compra y adquisición mismo de las vacunas, distribución y demás. Creo que igualmente es organizarse para la protesta social en la exigencia de derechos, acudir a los organismos internacionales en lo que sea menester, como por ejemplo esta audiencia estamos pidiendo a la Comisión Interamericana. Pienso que debiera exigirse que en vez de esta reforma tributaria que recae sobre la clase media y los más pobres, debiera exigirse una tributación extraordinaria de las megafortunas que históricamente han sido las favorecidas y destinar esos recursos para garantizar la vacunación de la población colombiana. Y por último, pues se aproximan elecciones en el 2022. Creo que la ciudadanía debe prepararse para votar por aquellas personas que van a actuar conforme al bienestar general, al bien común, para romper esa historia de estar eligiendo verdugos. Es el doctor Reinaldo Villalba Vargas, que junto a Aura Elizabeth Rodríguez Bonilla se sientan con nosotros en la Banca del Parque. Banca del Parque Radio. Aura, ¿qué tarea nos deja? La tarea es estudiar muy bien a los candidatos y candidatas en las próximas elecciones, ver cuál de ellos está proponiendo una renta básica universal que realmente defienda los derechos de los colombianos y colombianas. Esa sería mínimo lo que tendríamos que hacer para votar bien y que nos salga mejor esto. Aura, gracias por estar en Banca del Parque Radio. Muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Para nosotros es un placer estar nuevamente en el programa. Doctor Reinaldo, ¿qué tarea nos deja? La tarea que dejo es hacer una reflexión sobre la relación existente entre la necesidad de la renta básica, el tema de la pandemia y la vacunación. Les quiero también para ello consultar páginas de la Federación Internacional de Derechos Humanos en relación a la pandemia y a los efectos de la pandemia en nuestros países, así como la página propia del colectivo de abogadas y abogados José Alvear Restrepo. Doctor Reinaldo, como siempre, un gusto tenerlo en Banca del Parque Radio. Un gusto para mí. Pues fueron el doctor Reinaldo Villalba Vargas, abogado, defensor de derechos humanos, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que junto a Aura Elizabeth Rodríguez Bonilla, economista, defensora de derechos humanos y educadora popular, coordinadora de la Regional Bogotá en la Corporación Viva la Ciudadanía y la Misión de Observación Electoral MOE Bogotá, actual secretaria técnica de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.